Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Soy Alberto Martínez y el día de hoy estoy aquí para platicar con todos ustedes acerca de un tema que es muy interesante, también es muy extenso, pero voy a tratar de tocar algo puntual en estos minutos de plática. Y es relacionado con los derechos humanos directamente relacionados con los y las policías. Antes de entrar al tema de lleno, quiero plantear aquí un par de preguntas que han sido recurrentes en los públicos que he tenido la oportunidad de atender en diferentes países, tanto policías como militares. Estas preguntas son constantes. Una de ellas es básicamente: ¿por qué los policías no tienen derechos humanos? ¿O por qué no se respetan los derechos humanos de los policías? La otra: ¿por qué los infractores de la ley, los delincuentes, tienen más garantías? ¿Por qué hay más mecanismos para protegerlos que a los propios policías? Si alguien infringe la ley, pues hay muchos mecanismos para protegerle y se hace un escándalo y todo. Pero si a un policía le pasa algo, no importa aparentemente. Voy a ver si puedo dar respuesta a este par de interrogantes durante mi ponencia. Entonces, primero, ¿cuáles son los derechos humanos relacionados con los policías? Partamos de que los estados tienen la obligación, básicamente, de garantizar el goce de derechos, de proteger a todas las personas dentro de su territorio. Sin embargo, el Estado está compuesto por muchas instituciones que cada una de ellas está creada, está planeada, pensada, precisamente para ayudar a los ciudadanos y a todas las personas a tener acceso a estos derechos, para la garantía de estos derechos. Dentro de estas instituciones del Estado están las relacionadas con la seguridad pública, las que se encargan de la seguridad pública. Entonces, ¿cómo materializa esta institución sus obligaciones? A través de los y las funcionarias encargadas de hacer cumplir la ley, los y las policías. ¿Y cuáles son estos derechos que tienen directamente relación con ellos? Obviamente, todos los derechos son interrelacionados, ya sabemos las características de los derechos humanos, es imposible o prácticamente es imposible disociar unos de otros, pero en este caso particular, ¿cuáles son estos derechos relacionados directamente, exclusivamente con las facultades, con las obligaciones que tienen los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley? Son básicamente el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad física y emocional y, claro, por supuesto, el derecho a la dignidad. Básicamente estos son. A veces el funcionario encargado de hacer cumplir la ley, y muchas veces dentro de las mismas instituciones, no llegan a tener claridad acerca de esto. Y parece que tienen una carga muy grande, y parece que el funcionario tiene la obligación de garantizar, así como se oye, los derechos humanos de las personas. Los derechos humanos, que hablando de eso son muchos. Y no es así precisamente. Aunque lo que haga el funcionario, para bien o para mal, va a inferir en la gran mayoría de derechos humanos de los demás, no es obligación directa de todos. El funcionario encargado de hacer cumplir la ley no tiene obligación directa con el derecho a la salud, con el derecho a la alimentación, con el derecho a la educación y otros. A veces sí lo puedo aclarar, mi punto. Un policía que está cuidando una zona escolar para que los niños puedan acceder a la escuela. En esta acción, el policía
no está propiamente o no directamente garantizando el derecho a la educación de los niños. Aunque se relaciona, el policía lo que está haciendo es garantizar el derecho a la seguridad y a la libertad de estas personas. Por lo cual, al tener esa garantía, los niños y las familias tienen acceso a estos otros derechos. Pueden gozar de estos otros derechos. Entonces, por un lado es esto. Por otro lado, ¿y cuáles son los derechos humanos de los policías? ¿Existen derechos humanos de los policías? Voy a ampliar la pregunta. ¿Existen derechos humanos de los niños? ¿Existen derechos humanos de las mujeres? ¿Existen derechos humanos de los grupos vulnerables? ¿Existen derechos humanos de los policías? Pues te voy a decir que de ninguno de estos existen los derechos humanos como tal. ¿Cómo? Porque los derechos humanos son eso, son derechos humanos. Entonces, si eres niño, si eres mujer, si eres de grupo vulnerable, si eres policía, si eres bombero, si eres de cualquier tipo de diversidad sexual, si eres de una raza, de otra, eres un ser humano. Y los seres humanos gozamos, tenemos derechos humanos. Nada más, así de simple. Entonces, el policía, claro que tiene derechos humanos. Por supuesto que tiene derechos humanos. Los mismos derechos que tenemos cualquiera de nosotros, cualquier otra persona. ¿Por qué entonces en muchísimos lugares sigue existiendo esta duda? ¿Por qué sigue pareciendo que los policías no tienen derechos humanos? Es interesante. ¿Quién será entonces el principal responsable de que los derechos humanos de los y las policías no se respeten? Te voy a dar la respuesta. El mismo policía. El mismo policía. Desgraciadamente así es. Siempre va a haber gente en cualquier institución que abuse del poder. Gente, pues, en este caso, que considere que los y las policías, por el simple hecho de serlo, pierden sus derechos, se convierten en una especie de subhumanos, una especie de seres diferentes a los demás seres humanos, y entonces no tienen los mismos derechos. Gente de sus propias instituciones así lo piensa. Y desgraciadamente, muchas veces el mismo policía ha llegado a pensar eso, lo cual es un graso error, un error gravísimo. No es así. Sin embargo, lamentablemente, porque no debería de ser así, pero lamentablemente la realidad así es, para poder gozar muchas veces de los derechos, hay que ejercerlos, hay que activar los mecanismos de defensa. Esto me lleva a la otra pregunta: ¿cómo es que los que infraccionan la ley, aquellos que no les importa la sociedad, aquellos que causan daño a la sociedad, se les protege? Y llegan las comisiones de derechos humanos y el ombudsman y no sé qué, los protegen y hay inclusive sanciones en contra de funcionarios. Y al funcionario, que le vaya bien. Es increíble, pero es cierto. Muchas veces, muchas de estas personas que violentan la ley ejercen y conocen mejor sus derechos que el funcionario. Entonces, cuando tienen alguna dificultad con la ley, van y presentan una demanda, una denuncia, y van al médico y se hacen análisis, exámenes, y presentan testigos y presentan todo lo que consideran que les puede beneficiar. Todo lo que abogue a su favor. Pero el funcionario generalmente no lo hace. El policía generalmente no lo hace. Entonces no es que no tenga derechos, es que no los ejerce. Ya sé, es real. Vas a decir, vas a pensar, pero es que hay sanciones, hay represalias, cuidado con que me ponga ahí a tratar de exigir algo porque va a haber problemas. Y tiene razón, lamentablemente tiene razón. Pero también es una realidad que a través de la historia, la forma en que
se ha podido lograr el reconocimiento de muchos derechos es así. Y ha habido represalias. Hace no muchas décadas en muchos países las mujeres no podían votar, no tenían derecho a votar. Sin embargo, hubo gente, hombres y mujeres, que se opusieron, que exigieron, que pelearon por esos derechos, y hubo represalias y hubo acciones en contra de muchas de estas personas. Sin embargo, hoy, mira, estamos todos y todas gozando prácticamente de esos mismos derechos. No hay cosas fáciles. Si estamos esperando que llegue a un ángel protector, una madrina, alguien que proteja, en este caso al policía, lamentablemente eso no va a pasar. Tiene que ser el mismo policía el que ejerza estos derechos. Entonces, ¿por qué al que infracciona la ley se le protege tanto y se hace tanto escándalo y al funcionario no? Primero, porque el que infracciona la ley generalmente, en este caso, es un ciudadano. Y recuerda que hoy por hoy solamente violentan los derechos humanos los funcionarios públicos. Entonces no puedes, cuando un funcionario ejerce un exceso en su actuar en contra de un ciudadano, generalmente hay una violación de derechos humanos, generalmente. Pero si es un ciudadano el que comete un abuso en contra de una autoridad, de un policía en este caso, no está violentando legalmente, no está ejerciendo una violencia de sus derechos humanos, legalmente estoy diciendo. Pero está cometiendo un delito que debe ser igualmente sancionado por la ley. Si una persona le causa una lesión a un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, si le roba, si lo lastima, si le hace perder la vida, esta otra persona debe ser sancionada, por supuesto. Sin embargo, no se califica como violación de derechos humanos porque hoy por hoy, repito, solamente los funcionarios son quienes violentan o se pueden ser calificados como que violentan derechos humanos. Esa es una de las razones, ¿no? Pero eso no significa que deba de haber impunidad, cuidado. No significa que el funcionario cuando lo lastiman tiene que dejarse porque pues, es parte de su trabajo. No es cierto. No es así. Si te lesionan, si te lastiman, si te roban, si te humillan, si te exhiben, tienes todo el derecho de ir y levantar una denuncia y ninguno de tus jefes, ninguna autoridad tiene el derecho de impedírtelo. ¿No me crees a mí? Busca en la normativa. Es importante entonces entenderlo. No es fácil, pero tienes que entender que sí tienes derechos humanos, que eres un ser humano, por supuesto, como cualquiera, que tu familia tiene derechos humanos también, y parte de esos derechos es el goce de tu presencia, el que tú estés sano, que tú estés vivo o viva, el que te puedan ver, el que puedan gozar de ti, también. Entonces ve cómo todo está relacionado, y vale la pena. Ahora, no se trata de hacer huelgas y ser subversivo, simplemente ejercer tus derechos a través de los mecanismos legales que existen. No es un delito, no tiene por qué ser sancionable ejercer tus derechos a través de los mecanismos legales. Claro, la decisión es individual y cada uno de nosotros sabemos si asumimos o no las consecuencias. Bueno, esto da para mucho más. Ya hablaremos más adelante en alguna otra cápsula acerca de este y otros temas interesantes, espero. Por hoy me despido, te agradezco la atención, espero que haya sido de tu interés y te pido por favor, como siempre, cuídate y nos escucharemos en otra ocasión. Muchas gracias, hasta luego.